¿Cómo se llama? Mi nombre es José Nevardo Murcia Porras. ¿En dónde trabaja? Yo soy un profesor de la institución educativa Silvino Rodríguez de la ciudad de Tunja. Me desempeño allí en el área de Ciencias Sociales y Económicas. Dicto clase en los grados 9º y 10º y mi especialidad va enfocada hacia la historia de Colombia, más que todo, que es lo que estoy trabajando en este momento. ¿Cómo es su familia? Bueno, mi familia tiene 4 miembros directos, que es mi esposa, 2 hijos y quien le está hablando. Y un núcleo familiar de 3 hermanos, mi papá y mi mamá. Entonces esa es toda la familia que tengo acá en Tunja. ¿Cómo sus experiencias influyeron en su compromiso ciudadano? Bueno, mis experiencias como antecedente es pues que mi madre era profesora y en la época en que ella trabajaba, los profesores sufrían mucho porque les demoraban el salario más de 3 meses y entonces los profesores tenían que salir a protestar, a hacer movilizaciones por las calles. Yo estaba pequeño y mi madre me llevaba a que la acompañara, entonces yo salía con ella a todas las movilizaciones que hacían y a gritar las consignas que los profesores preparaban para que, incluidas que les cancelaran su salario y algunos otros derechos que pedían en esta época los profesores. ¿Puede decirnos cuándo y cómo llegó a tener conciencia política o social? Bueno, yo desde cuando estaba estudiando en la escuela normal, empecé a ver como que el mundo estaba mal repartido, que unos tenían mucho, otros muy poco, unos tenían como desplazarse, otros no. Entonces yo empecé a hacerme esos cuestionamientos del por qué las cosas no era para todo el mundo igual. En la misma normal se veían diferencias entre los compañeros y entonces yo comencé a preguntarme y a participar en todo lo que tuviera que ver con esa situación de que los estudiantes teníamos que participar en algo del colegio y como que se les limitaba. Entonces, y después ya cuando fui creciendo, la experiencia de mi madre viéndola trabajar en el sindicalismo me fue orientando. Ya cuando estaba en la escuela normal, pues las lecturas, la influencia de las lecturas de escritores que estaban en aquella época como Carlos Marx, Lenin y algunos otros que planteaban esas teorías socialistas de igualdad de derechos, entonces motivaron mucho mi inclinación a las cosas de la democracia. ¿Quién o qué le inspiró a realizar acciones para iniciar su lucha o compromiso? Bueno, ya conté la historia acerca de lo de la experiencia con mi madre, pero ya en mi trabajo lo primero que hice fue organizarme, afiliarme a la organización sindical y allí pues se hacían reuniones, trabajábamos, como les dije al comienzo, pues en aquella época los profesores teníamos muchas necesidades de exigirle al Estado muchos derechos, se desconocían, por ejemplo los permisos sindicales, los permisos, las distancias para trabajar eran difíciles de desplazamiento y teníamos muchas situaciones, se demoraba mucho el salario, entonces había que empezar a reivindicar, no teníamos un estatuto docente que rigiera la vida laboral entre el Estado y nosotros, entonces se convirtió eso en una necesidad y todo esto hizo que fuéramos
involucrándonos en una lucha de carácter sindical y social reivindicativa de los derechos de los maestros. ¿Qué logró mediante su activismo? Bueno, mediante ese activismo que yo realicé, bastantes años se lograron muchas cosas. En la época en que me desempeñé como presidente del Sindicato de Maestros de Boyacá, logramos pues se logró a nivel nacional la expedición del decreto 2277 o estatuto docente por el que habíamos luchado 20 años y fue un éxito. Logramos una organización aquí del sindicato bastante estable y es decir, una organización sólida, efectiva y muy comprometida con la lucha social y con la defensa de la educación pública. ¿Cómo cambió su vida la elección de involucrarse en ese movimiento? Bueno, los cambios fueron enormes. Mi vida se volvió más activa, me encontraba con más satisfacciones por servirle a la comunidad, por servirle a la democracia y sobre todo al magisterio. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes respecto al compromiso cívico? Bueno, a los jóvenes hoy yo les pediría que se involucraran mucho más en la defensa de los derechos, ya sean de sus derechos individuales, sus derechos colectivos, sus derechos como jóvenes, porque hoy día hay que buscar servir, además de reclamar esos derechos, que sirvamos a nuestras comunidades, porque si nosotros no damos, pues tampoco podemos involucrarlos en lo que es el respeto mutuo de los derechos humanos. ¿Y hay algo de su historia que no le haya preguntado y que le gustaría agregar? Bueno, agregar que no solo trabajamos en esta época en la vida del magisterio, en los derechos del magisterio, sino que también me involucré con las luchas de los obreros en general, de otros sectores de trabajadores, y estuve desempeñándome en la Central Unitaria de Trabajadores, donde tenía que asistir muchos obreros de diferentes clases. Entonces había mecánicos, obreros de obra, pues con las metalúrgicas, con Acerías Paz del Río, y allí ya logramos adelantar un trabajo social y sindical y de lucha de los derechos humanos y de los derechos sociales, políticos y económicos de todos los trabajadores.